Ahí están, los dos expedientes del caso que involucra al diputado de la Democracia Cristiana Ricardo Rincón en la denuncia de su expareja Carolina Hidalgo del año 2002. Una investigación dividida entre un juzgado civil que revisó la denuncia por violencia intrafamiliar, en esa época una falta apenas sancionada por la ley, y el Tribunal del Crimen, que indagó el delito de lesiones graves acusadas por la mujer. Rescatados del archivo judicial, estos son los documentos con las declaraciones, los testimonios, las pericias, recursos, rogativas y pruebas de esta causa que 15 años después se ha cruzado en el camino a la reelección del parlamentario, forzando un quiebre en la cúpula de su partido que compromete el desenlace de la próxima campaña presidencial y que por primera vez conocerá en forma íntegra el público y el electorado chileno. El expediente civil que da cuenta del caso tiene el rol 274 del año 2002 en el 16º Juzgado de Santiago, dirigido entonces por la jueza María Luisa Parada por un procedimiento especial de violencia intrafamiliar. Destaca primero la constatación de lesiones del 22 de julio de 2002 en la urgencia de la clínica alemana, donde un examen radiológico confirma que la paciente Carolina Hidalgo Mandujano presenta una fractura del hueso propio nasal y contusiones múltiples. Cuando yo conocí a Carolina, ella, aparte de tener marcas en su rostro que demostraban que había sido víctima de hechos de violencia, anímicamente no se encontraba bien y eso era fácilmente perceptible. Ese informe es recibido en la 17ª Comisaría de Las Condes ese mismo día en la noche. A las 22:50 detalla el parte policial. En el documento, Hidalgo, relacionadora pública de profesión, expone ante la policía que vive hace 3 años con Ricardo Enrique Rincón González, de 36 años, en el mismo domicilio de calle Rosario en Las Condes, donde cerca de las 13 horas, al salir del baño, sin motivos ni causas justificadas, dice ella, Rincón inicia una discusión insultándola con groserías. Acto seguido, continúa la declaración, la lanzó al suelo, propinándole golpes de pies. Luego se sentó sobre ella, abofeteándola en el rostro, y se retiró en dirección desconocida. Carolina Hidalgo hace presente que Rincón, en ocasiones anteriores, ha manifestado actitudes agresivas, empujándola e insultándola. Al día siguiente, la policía remite el parte al 32 Juzgado del Crimen de Santiago. Si nos remontamos a la época, se siguieron en forma paralela 2 procesos. Un proceso en el orden civil y uno en el orden penal. Tenemos que tener claro que los procesos de carácter civil en la época y respecto de esta ley se referían a aquellas facultades de los jueces en el fondo para tratar de unir nuevamente a las parejas. En cuanto a las lesiones de haberse estas producido o no, tenían que ser conocidas por un juez del crimen, sistema antiguo, con todas las facultades que ellos tenían. El 24 de julio, la jueza Blanca Rojas Arancibia inició la causa por el delito de lesiones graves. En las páginas criminales, la Brigada de Las Condes interroga a Rincón e informa que se estableció la efectividad de la denuncia. A la policía, el parlamentario explica que, debido a que no quería casarme ni seguir conviviendo con Carolina Hidalgo, tomé la decisión de irme del departamento. Luego de esta separación, nunca más la volví a ver. Agrega que los hechos que se le imputan son totalmente falsos, ya que en esa fecha, dice, ya no vivía en dicho departamento. La jueza del crimen, además, abrió un expediente por apropiación indebida y aseguró resguardo policial a Carolina Hidalgo para recuperar sus cosas del departamento y regresar 3 veces al sitio del suceso. 3 semanas después del episodio, el 13 de agosto de 2002, se presenta la demanda civil. Allí, Carolina Hidalgo detalla que en el año 2000, en junio, el demandado Ricardo Rincón le propuso matrimonio y que en noviembre de 2001 compraron el departamento de Las Condes, propiedad que todavía aparece en la actual declaración de patrimonio del diputado que publica la página oficial de la Cámara. Lo que
La mujer explica a la justicia que al no ser reelecto el 2001, Ricardo Rincón cambió el trato hacia ella. Aunque pensó que se debía a su frustración, la novia apunta que el motivo fue otro: el inicio de relaciones sentimentales con otras mujeres, algunas de las cuales, dice, introdujo al domicilio en su ausencia laboral. La relacionadora pública enfatiza entonces que durante la agresión Rincón abusó de su corpulencia. Se abalanzó sobre mí, describe, golpeándome brutalmente la cara repetidas veces, especialmente en la nariz y la mandíbula. Cuando la dejó sola, asegura que se arrastró hasta la cama donde recuperó la conciencia. Recién, cerca de las 5 de la tarde, llamó a un compañero de trabajo, abogado Alfonso Lazo Barros, quien la llevó a la clínica, a la comisaría y luego a la casa de su madre. Carolina Hidalgo pide al tribunal que se acoja a la demanda y que se cursen diligencias. Es cierto, existen dos juicios. Hay un juicio que establece el tribunal competente para establecer la violencia intrafamiliar, es el civil, y ese tribunal establece la violencia intrafamiliar, y el tribunal del crimen lo sobresee, estableciéndose de esa manera, compatibilizando las dos sentencias de que el señor Rincón es responsable de hechos de violencia intrafamiliar que no fueron constitutivos de delito. En ese mismo mes de agosto, la causa del 32 juzgado del crimen detalla las instrucciones a la Vicrim de Las Condes. Sin embargo, la policía no responde al tribunal sino hasta octubre, y para informar que no han podido entrevistar a la denunciante, que no encontraron huellas en el departamento, que no se efectuó un empadronamiento de testigos, que no tienen otros medios de prueba y que no han establecido la identidad del imputado ni la efectividad de la denuncia. No obstante, reconocen conocer los hechos por el parte de Carabineros. El juez civil no tenía facultades oficiosas de investigación. Por lo tanto, él se centraba en lo que eran los antecedentes que podían suministrarle o no las partes, y su recomendación siempre era el hecho de tratar de reinsertar a las parejas, que en este caso no tenía ningún objetivo porque ellos ya no eran pareja. En septiembre, el Servicio Médico Legal certifica que además del dolor, las fosas nasales están permeables y que las radiografías muestran fractura de los huesos propios de la nariz sin desplazamiento. Ricardo Rincón declara en abril del 2003 en el juicio criminal, reiterando que la acusación es falsa, que no vivía en el departamento desde fines de mayo o primeros días de junio. Dejé a esta mujer, explica, ya que éramos solamente pololos, y yo terminé esta relación ya que no me encontraba enamorado y ella lo único que quería era casarse conmigo. En el tiempo que estuve con ella, remata, jamás la agredí verbalmente ni físicamente. Las lesiones que atribuye a mi persona, supongo, se las ocasionó con una puerta de vidrio que estaba muy limpia y ésta no la vio, impactando su rostro en ella. Aún mantengo las radiografías de esas lesiones, acota, y termina asegurando que hay testigos que el día y hora de los hechos se encontraba almorzando en el Hotel Radisson con su primo. Si yo determino que esa lesión causada por ese hecho nunca existió, ni la lesión, consecuencialmente el hecho tampoco, ¿de qué violencia me están hablando en el ámbito civil? Y que no es lo mismo que se puede colegir de la investigación respecto de esas mismas lesiones por parte del juzgado del crimen. Yo por lo menos le creo al juzgado del crimen. En el expediente civil, a pocas semanas de ocurridos los hechos, el denunciado Rincón aparece pidiéndole al tribunal que se declare incompetente porque la causa de lesiones graves con apropiación indebida ya está en manos de la justicia del crimen. Pero además contesta declarando que ninguno de los hechos denunciados es efectivo, que jamás ha existido violencia alguna y que el incidente del 22 de julio solo existe en la imaginación de Carolina Hidalgo. También anuncia aquí que acreditará que en realidad almorzaba en un lugar público. Precisamente Rincón adjunta una fotocopia legalizada de un documento con logo del Radisson Royal Santiago Hotel, que certifica que asistió a un almuerzo ejecutivo que incluyó aperitivo a las 13 horas y el plato a las 13:15, acompañado de 2 personas. Gonzalo Tello, el primer abogado de Carolina Hidalgo, objetará luego el certificado advirtiendo que ha sido falseado.
El juzgado civil, en definitiva, deja pasar el asunto, pero entiende por contestada la demanda. Confirma su competencia en el caso y ratifica a los testigos enlistados por las partes. Las radiografías prometidas por Rincón las aporta su abogado a la causa criminal junto a un examen de la Clínica Arauco, donde 9 meses antes del incidente se describe un informe que indica leve desviación del tabique y que aparece atribuido a la menor Carolina Hidalgo. Pero el abogado además advierte al tribunal que las lesiones pudieron ser autoinferidas para perjudicar a su cliente y que la denunciante se encontraba al acusarlo en un pernicioso efecto psicológico por problemas familiares, laborales y por un sentimiento de revancha y despecho. La jueza subrogante del 32 Juzgado del Crimen sobresee el proceso en febrero de 2004, arguyendo que los antecedentes agregados son insuficientes para dar por acreditado el delito denunciado. Pero el abogado de Carolina Hidalgo, apelando al juicio civil, le expone a la magistrada que se presenta una paradoja, la de una mujer con lesiones graves y un responsable judicialmente declarado al que, sin embargo, no le aplica ninguna pena por las sanciones de la ley 129.325 no constituyen penas. Barato, pues, le está saliendo, remate el abogado. El juzgado del crimen revisa el sobreseimiento y decreta una diligencia sustancial, el careo de Carolina Hidalgo con Ricardo Rincón. El 31 de marzo de 2004, el expediente anota ese reencuentro. Ella ratifica su denuncia. Él también mantiene sus términos, pero profundiza en sus ganas de terminar la relación, además por una supuesta deuda de ella de 17 millones de pesos. Yo nunca he tenido la más mínima intención de casarme con ella, remata Ricardo Rincón. Carolina Hidalgo retruca entonces que ya le pagó el dinero y que existe un escrito de puño y letra del denunciado donde le ofrece casarse y tener hijos y pide que se adjunte la carta de amor efectivamente romántica al expediente. Sin nada más que declarar, no habiendo acuerdo, se puso término a la audiencia. Días más tarde, la jueza titular Blanca Rojas declaró el cierre del sumario. 25 de septiembre de 2002. La causa civil indica que el abogado que socorrió a Carolina Hidalgo compareció ante la justicia. Alfonso Lazo Barros aclara que es amigo de ambos y que estuvo en una fiesta cuando Ricardo Rincón comentó su próximo matrimonio. Y le sorprendió, agrega, cuando a mediados de julio, una semana antes del incidente, Rincón le informó que no se casaría, que tenía la intención de terminar lo antes posible con Carolina y le pidió que hiciera una mediación entre ambos para que ella aceptara dejar el departamento, acuerdo que el diputado asegura no cumplió. 3 días después, dice Lazo Barros, recibió cerca de las 4 de la tarde un mensaje de Carolina Hidalgo, que devolvió a las 6. Enterado por ella de la agresión, la llevó con la cara tremendamente golpeada, dice, a la urgencia de la clínica y la acompañó en los exámenes. El abogado subraya que el médico tratante le mostró las huellas de 3 dedos marcados en el antebrazo derecho, las señas de puños en la cara y los hematomas por puntapiés en las pantorrillas. Con el informe médico partieron a la comisaría y ahí reconoció al primo de Ricardo Rincón, Mario González, con quien volvió a encontrarse por casualidad en el tribunal donde la mujer ratificó la denuncia. Como testigo de la defensa, el primo de Rincón también declaró, afirmando que ese mismo día se reunió con él en el Metro Universidad de Chile antes de las 13 horas y se fueron a almorzar al Hotel Radisson con otro familiar del diputado. Contrainterrogado, confirmó que vio a Carolina Hidalgo en la comisaría esa noche y después en el tribunal, oportunidad en que se enteró de sus lesiones. Otro testigo de la defensa, Jaime Janzana, profesor de la Universidad Mariano Egaña, donde estudiaba Rincón, asegura que este debió concurrir a un examen en su despacho en Calle Ahumada, en el centro de Santiago, en algún momento entre las 11:30 de la mañana y las 13 horas con 15 minutos. Pero además, otra testigo confirma haberlo visto a las 13:15, al llegar a almorzar al restaurante del Radisson. Por último, una ex polola del diputado declaró que era un hombre racional y controlado, al que nunca le escuchó siquiera una grosería. Por la
demandante. Testificaron también la hermana de Carolina Hidalgo, Paula, quien cuenta que recriminó por teléfono a Rincón el día del incidente y que este se disculpó diciéndole fue un momento de descontrol. Repreguntada, aclaró que recibió el llamado de su hermana como al mediodía antes de las 13 horas. También testifica el cuñado de Hidalgo, contando que un mes antes vio a Rincón con otra mujer en el estacionamiento del edificio. Y una trabajadora doméstica que confirma que ambos vivieron juntos hasta ese 22 de julio de 2002. El martes 28 de enero de 2003, el juzgado civil dictó sentencia, considerando, entre otras cosas, que las agresiones existieron en el domicilio de ambos, que Rincón se atribuyó la calidad de abogado, profesión que no tiene, revelando una conducta contraria a derecho y falta a la verdad, y que los testigos se contradicen, ubicándolo a la misma hora en distintos lugares. El tribunal declaró acogida la demanda, por lo que ordenó la asistencia obligatoria del denunciado a una terapia psicológica en el Centro de Salud Mental, Centro Comunitario Padre Hurtado de Las Condes. El tratamiento al cual se señala que debe ser sujeto Ricardo tiene que realizarse ¿cuándo? Cuando el juez del crimen diga, oiga, ¿sabe qué? Las lesiones sí existieron, porque si no, resulta contraproducente y absolutamente incongruente el poder decir que efectivamente Ricardo no provocó lesión alguna, no tuvo ningún acto de violencia, pero sí se somete a realizarse un tratamiento respecto de actos violentos que no ocurrieron. En el juicio criminal, en cambio, la jueza Blanca Rojas no encuentra completamente justificada la perpetración del hecho. En enero de 2004 sobresee temporalmente la causa hasta que se presenten nuevos y mejores antecedentes. La Corte de Apelaciones, sin embargo, le ordena reabrirla y traer a la vista el expediente civil. Los dos legajos se juntan por primera vez. El sobreseimiento no es una absolución, ¿ya? El sobreseimiento no quiere decir que tú eres inocente. El sobreseimiento quiere decir que no hay suficientes antecedentes para seguir adelante con el expediente. Pero podrían o no podrían haberlo. El sobreseimiento, sobre todo los sobreseimientos temporales, dejan la situación un poco en statu quo. Creo que no hay ninguna irregularidad ni ninguna situación anómala en los sobreseimientos. Creo que estos sobreseimientos fueron dictados por tribunales que realizaron la investigación correspondiente, que reunieron todos los antecedentes y que llegaron a la conclusión de que las lesiones nunca existieron. Ahí la jueza del crimen certifica que tuvo a la vista la causa por violencia intrafamiliar que se encuentra con sentencia del 28 de enero de 2003, la cual apunta envía a terapia psicológica obligatoria individual al denunciado Rincón González, asistencia que aún no consta en el expediente. En octubre de 2006, la jueza titular declara otra vez que la causa se sobresee temporalmente. En la justicia civil, el abogado de Rincón reclamó la prescripción de la pena, atendido a que en esa época la violencia intrafamiliar aún era considerada una simple falta. Pero la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso. A pesar de eso, Rincón ni ha cumplido el tratamiento ni ha pagado una multa por desacato, como exigió el abogado de Carolina Hidalgo al menos 3 veces. Un año y medio después de la sentencia, el encargado del programa de salud mental del Centro Familiar de Las Condes le contestó al tribunal que don Ricardo Rincón González no ha solicitado hora de atención y no se ha acercado a sus dependencias. En mayo de 2005, un nuevo abogado de Carolina Hidalgo Mandujano pide él a su vez que se informe si es que el demandado se sometió al tratamiento de terapia psicológica como está sentenciado. Esa repetida petición, rogada ahora de puño y letra, es la página 275, la última hoja del expediente Hidalgo Rincón. Este reportaje de la Unidad de Investigación